vida de hombre. Bueno, estoy encantada que estén en casa. Este es un té absolutamente exquisito que no hay que ponerle azúcar. Ah, qué bueno. Porque es de durazno. Muy bueno. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar, parece fantástico. Cumpliendo Tantos años de amigos. una amenaza que teníamos de encontrarnos acá en tu casa, Así. en el lugar más parisino de Montevideo, Exacto. como es la Plaza Es una Zavala. muy buena definición. Es la plaza más linda del Es la plaza más Del linda. Uruguay, una muy buena definición. Es mágica. Y el entorno del lugar donde estamos creo que acompaña totalmente esa Esa cosa mística. Esa cosa poética, lindísima, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos baluartes que nos quedan de aquella Montevideo oculta, de aquella fina, donde además nos enriquecíamos hasta con la enorme cantidad de especies que hay en la plaza y que ya no se sabe, porque antes tenían cartelitos para que los chicos pudieran saber que eso se trataba de un roble, aquello, de eso. Lo que pasa es que en la Plaza Zavala se da esa mezcla extraña que es el propio casco histórico, donde hay varios barrios en uno solo. Porque eso... Debe ser una de las pocas plazas de Montevideo que conservan eso que yo decía recién, esa especie de mística histórica, ¿no? Ah, totalmente. Porque la Plaza Zavala tiene su encanto particular, que no lo tiene en otros lugares. No, una vez hablábamos con el arquitecto Arana cuando formaba parte de aquel grupo de estudios. En determinado momento te paras en la Plaza Zavala y tenés agua a tu derecha, agua adelante y agua a la izquierda. Es decir, esa península que cada vez que yo vengo a la Ciudad Vieja, cuando el ritmo de una de las Ciudad Viejas me lo permite, ¿no? Porque después está el otro vértigo, el de la City, el de todas las cosas, de los negocios. Pero en el casco histórico, como me gusta decir a mí, porque además lo adoro, lo quiero y me vengo a disfrutarlo hasta en Semana Santa, cuando no hay nadie, o en los domingos, cuando se queda como misteriosamente desierta. Totalmente. En este lugar cohabita la historia, el pasado y el presente, y el futuro quizá. Hay lugares donde todavía la gente, a diferencia de otros barrios de Montevideo, sale a tomar mate a la vereda. Cosa perdida en Montevideo. Sin embargo, hay callecitas de la Ciudad Vieja donde los vecinos salen y toman mate, como en los viejos barrios o en los viejos pueblos del interior. Es la sensación. Es como otro Montevideo. Otro Montevideo. Muchos Montevideo. Sí. Esto es algo fantástico. Yo me hago la pregunta de por qué los uruguayos, y hablo genéricamente, estamos perdiendo la costumbre de valorar nuestra historia. En cualquier país que tú vayas, por ejemplo en Europa, piedrita antigua que existe, ya está rodeada de un cerco, tiene su cartelito y te cobran una entrada por mirarlo. Sí. No pretendo llegar a eso, digo, pero... Llegaron a inventar que de esa piedra posó la bota Napoleón. Y van como... Y los uruguayos pagamos carísimo para ir emocionando frente a la piedra de la bota de Napoleón. No tenemos tantas cosas acá. Pedazos de historia riquísimos y los estamos dejando perder. Y estamos dejando perder nuestra cultura histórica. El problema no es que le estamos dejando perder, el problema es que nos estamos dejando robar. Ah, bueno. Nosotros tenemos a escasos metros de aquí el lugar donde se compuso la comparsita. El tema quizá más famoso del mundo. Sí. El que más nos ha proyectado al mundo. En el pianito vertical de la Federación de Estudiantes. Hasta hace un tiempo era un parking, ni siquiera un estacionamiento. Ahora es solo un baldío. Ni una placa, ni una referencia, ni una foto, ni nada. Hace, a pocos metros de aquí, también en el casco histórico, el viejo boliche La Noche, que era un lugar frecuentadísimo por la bohemia intelectual de la época, periodistas, porque además estaban cerca las redacciones de los diarios, lugar de los viejos trasnoches montevideanos, tan heredados de la vieja Europa también, con sus viejos cafés. En determinado momento, la hija de Humberto Correa me dice, en esa ventana de ahí, mi papá un día me trajo hasta aquí y me dijo, en esa ventana, en la mesa de esa ventana, yo compuse mi vieja viola. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Porque como decía Piazzolla cuando venía al Club de la Guardia Nueva, te dice, no le digan
Soriano y Minas. Díganle Soriano y señoritas. Bien defensor. Otra esquina, Andes y Colonia, el teatro, que ahora es un estacionamiento, y alguien, gracias a Dios, tuvo la delicadeza de poner una pequeña placa recordando, aquí estaba. Ahí cantó Gardel. Serrat una vez me dijo, pero ustedes, yo estaba quejándome de algunas cosas que me estaban pasando en esos momentos, en lo personal. Y dice, pero tú eres de los pocos que pueden quejarse. Y yo, ¿por qué? Y porque siendo tan pocos y tan competitivos, fundamentalmente por la formación básica que tenemos los uruguayos, o tienen los uruguayos, el que saca la cabeza en Uruguay es muy, muy crack, decía, como dicen ustedes del fútbol. Y además, sí. además no se lo perdona. Y además no se le perdona. Además no se El crítico en el buen sentido. Y el crítico de los críticos, los críticos de los críticos cuando teníamos críticos. Exactamente. Vale el juego. Era una disciplina la crítica. Nosotros hicimos una disciplina. Tal disciplina hicimos, y aquí mi homenaje a, entre otros, al Cine de Venecia y a Miguel Rodríguez Monegal y a Ángel Raba y a tantos y tantos que nos enseñaron a ver cine y ver teatro, que Bergman nunca dejó de reconocer que el primer lugar en el mundo que le habían dicho maestro y por qué era en Montevideo. Estamos hablando del maestro Bergman, el sueco eterno. ¿Te acuerdas la película de aquel festival en Punta del Este? Punta del Este. Se llama. Nunca más se hizo. Cuando venía Blitzmann, acá viene también el apoyo y el recuerdo a aquellos pioneros que quisieron romper la siesta de los montevideanos y lo lograron, ¿no? Sí, fue una movida fuerte. ¡Qué maravilla! Los uruguayos no podían creer que eran de verdad. Es más, un día se dio la casualidad que estábamos tomando un café porque alguien me pidió que mientras estaban preparando algo para la presencia de Gassman en el Solís, lo entretuviera, esas cosas de organización. Y fuimos al Vasquito a tomar un café con Gassman. Y le digo, no voy a decir el nombre de a quién se lo dije, pero era uno de los queridos dueños del Vasquito. Sí. Le digo, hacelo bien. Es más, hacerlo a la italiana, porque tenemos nada menos que el maestro Gassman. Y mira, si yo tengo una tía que tiene un biombo amarillo también. Yo no podía creer. No podía creer. Los uruguayos no podían creer, los artistas que venían al Festival de Punta del Este. Y lo proyectaban del mundo. Así somos también. Aparte, en mi caso particular, que vengo descendiendo de, tú sabes, de un personaje de la Comedia Nacional. Del teatro uruguayo que estuvo vigente en una época donde el lenguaje lenguaje teatral, era algo que había que cuidarlo y muchísimo. Si bien se usaba la terminología fuerte, adrede, pero y lo pretendió extender a la televisión. Y de ahí lo conocí. Y llegó a escribir infinidades de poesías y cuentos y libros, y yo decía, este hombre que estuvo haciendo papeles fuertes en teatro, que vos lo conociste personalmente y tenemos una anécdota que contar, y verlo expresarse de esa manera tan linda, tan sensible, digo, qué lindo que es escuchar hablar bien y qué poco que cuesta. Una vez estábamos hablando de tu papá, para nosotros el macho Scarone. Exactamente. Recio y tierno. Qué linda forma de definir una persona. No, pero estar así. Porque era duro en la exigencia profesional, pero generoso en el apoyo personal. Es decir, no hablaba para la platea. Como venían algunos colegas argentinos que trajeron el invento maravilloso del camelo, es decir, cuanto más grito y cuanto peores palabras digo, supuestamente más sé de esto, ¿no? Bueno, tu viejo era todo lo contrario, tu viejo era una persona rígida, dura en la exigencia profesional, pero muy motivadora en lo personal. Entonces, en una reunión en España, y le contaba que en mi pueblo, Rocha, todavía mis abuelos y mis tíos y mis familiares, sobre todo los mayores, hablaban utilizando vocablos del español antiguo. ¿Cómo no? Que Rocha es el lugar donde mejor se habla sí, en el Uruguay. por ejemplo, en el medio del campo.
P-I-X-A. Sí. Como en el CID, decía don Camilo José Cela. Sí, como en el CID. Pero yo, no vayamos a pedir hablar el español antiguo. No, ya eso. Pero pidamos hablar. Hablar. A eso me refiero. Hablar un poquito, hablar, decir algo. Que parte también de lo que decíamos recién, digo, de la rica historia que tenemos y la estamos perdiendo hasta en el habla. Sí, sí. Nos estamos mimetizando con lenguajes foráneos, que lo respeto totalmente, pero en su país, aquí no. Aquí tenemos una historia riquísima y no tenemos por qué tomar prestados ni lenguajes, ni estilos musicales, ni... Bienvenidos sean, pero... ¿En qué momento te parece que porque hubo como un quiebre, que fue medio como de repente, ¿no? ¿Te parece? Porque Difícil yo lo siento precisar así. cuándo. Yo creo que los fenómenos humanos se dan por procesos, ¿no? Claro, pero digo, todo tiene un principio, digamos, es como fue una Sí. ruptura. Yo creo que nosotros tuvimos, a diferencia, por ejemplo, de los hermanos argentinos, una impronta francesa muy marcada en nuestra cultura, ¿no? Totalmente. Para poner cualquier ejemplo, el modelo del ejército uruguayo fue francés, el modelo del ejército argentino fue germano, por ejemplo. Somos porteños, los dos. Y por ser porteños, tenemos todavía ondas expansivas, humildemente creo, de lo que fue la colonización cultural también. Y por lo tanto, lo mejor venía de la metrópoli. Al cambiar la metrópoli, entonces ahí venían las telas, y venían las sedas, y venían los modismos, y venían los bailes, y venía la guitarrita, y todo, y el acordeón, y el bandoneón, y el violín, y todo eso que después al unirse fue dando paso a ese fenómeno absolutamente maravilloso y nuestro que es el tango. Pero cuando cambió el modelo referencial, cuando cambió la metrópoli, cuando ya no fue París o Madrid, aquella Madrid de los cafés y de los saraos De las tapas y los y de las tapas, empezó a ser una sociedad que nosotros también recibimos y muchísimo de ello porque fue uno de la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, fue un referente permanente para el pensamiento artista y la concepción de patria grande. Cuando se trasladó a los Estados Unidos, al modernismo de los Estados Unidos, entonces ahí empezó el cambio de la admiración por las hermosísimas casas que tenemos incluso en el casco histórico, que nos permite con orgullo decir frente al mundo que en 2 o 3 cuadras tenemos prácticamente la mayoría de las corrientes estéticas arquitectónicas del mundo, a empezar a hacer los asesinatos edilicios que empezaron también en el casco histórico para hacer esos cajones, esas cajas de zapatos cuadradas y altas que venían de los Estados Unidos. Cuando empezamos a querer ser modernos, ahí se nos empezó a joder la historia. No volver al pasado, que nunca más vamos a volver, pero por lo menos no hacer ese cambio, ese salto al vacío, que de alguna manera es eso. Yo creo que que es malo volver al pasado, pero lo que no debemos dejar que suceda es que se pierda la riqueza que nos deja ese pasado. Y tú recién hablabas del tango, y yo creo que el tango ha vivido y está viviendo un proceso muy similar al que tú mencionabas arquitectónicamente en Montevideo. Quizá lo que voy a decir ahora es un disparate, pero es mi humilde opinión. Animate. Sí, claro. Me animo. El tango tiene para mí sus orígenes donde nacen esas hermosuras de poesías musicalizadas, como yo les digo, porque son historias de vida. Historias de vida de hombres con otros principios, con otros parámetros de vida, pero que pienso yo que no podían decir abiertamente sus sentimientos por la sociedad misma, y entonces volcaban todo eso que sentían a esas maravillosas letras. Y así surgen esas poesías musicalizadas. Es ni más ni menos que el mismo ejemplo que encontramos en cualquier obra artística respecto al paraíso perdido. Venimos de la soledad de aquello que perdimos.